Después de la pandemia, hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. CNN pudo confirmar hace algunos minutos que el ahora expresidente Pedro Castillo ha sido detenido. No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. ¡Citadino, que se largue! Nosotros de Purímac queremos que se largue. No voy a renunciar. La Cámara de Diputados difundió videos inéditos desde el momento en que los seguidores de Bolsonaro se van acercando y rompen la barrera de la policía militar. Las grabaciones muestran a los partidarios del exmandatario destrozando todo lo que estaba a su alcance. También intentando incendiar las instalaciones. O pessoal aprendeu, entendeu o que é a política, conheceu os poderes. Exatamente. A gente viu o Diário Oficial. Começou a dar valor à liberdade. Começou a dar valor à liberdade. Estos son los momentos de la detención en Bolivia del gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. La policía de la misma manera. Fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. 30 años por lo menos a la cárcel. Queremos justicia. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. No más. Primer día como presidente, ¿qué harías? Arranco con la reforma del Estado. Nosotros vamos a entrar con una motosierra a bajar el gasto público, a bajar los impuestos. Nosotros vamos a entrar con una motosierra. No sei se ele será candidato à reeleição ou não. Lo único que espero es que a Argentina no permita que a extrema-direita ganhe as eleições aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Martes por la noche, digo bien, aquí estamos en vivo en la televisión pública. Voy a corregir mínimamente algo del graph, del Zócalo, que recién mis compañeros y compañeras ponían para el informe alrededor de los discursos en la CELAC. No hay un temor de un avance de la derecha, porque eventualmente en el juego democrático gana la expresión que gana y que logra interpelar de mejor manera a las sociedades. Acá el problema lo dijo explícitamente Alberto Fernández, también lo mencionaba Lula en el final del informe, es la extrema derecha o lo que Alberto Fernández denominó la derecha fascista y antidemocrática. Después podemos discutir si la derecha es democrática. Es una discusión interesantísima, tengo mi mirada, pero es otra discusión. La preocupación es el avance sobre las democracias, digamos, ¿no? Y alrededor de la reunión de la CELAC, que está terminando en estos minutos, de hecho, en algún rato quizá compartimos el cambio de conducción de la CELAC, lo que dejan los discursos de los distintos presidentes y presidentas y sus representantes de los 33 países que lo integran, es la certeza de que en la integración regional hay una fortaleza para por lo menos tres cosas, me da la sensación. La primera, para esto que decíamos, para frenar o por lo menos obstaculizar, tener espalda más ancha frente al avance de las extremas derechas o de las derechas antidemocráticas. En segunda instancia, algo que al gobierno argentino, pero no solamente, se puede ver también en el gobierno chileno, se puede ver, por supuesto, en lo que sucede en Perú. Veremos qué es lo que pasa en Brasil y en Colombia con el hace muy poco asumido Petro. La fortaleza política y los recursos para poder llevar adelante las transformaciones que se prometieron, que no es menor, porque ese es el mandato de las bases que eligieron esos gobiernos de la nueva camada progresista. Y Lula con una convicción, no solamente Lula, también el presidente argentino Alberto Fernández, con una conciencia muy concreta de que estos no son la primera década de los 2000, que es otro contexto.
pero hay una expectativa que no ha sido completada por parte de las gestiones, y en la integración regional también hay un tomar fuerzas, unificar recursos, mejorar el desarrollo, hacerlo sostenible a partir del desarrollo integrado y regional para poder llevar adelante esas transformaciones que conmuevan a las sociedades. Y en tercera instancia, algo que vamos a compartir dentro de un rato que dijo una generala estadounidense, la jefa del Comando Sur, respecto de la Argentina, para defender los recursos, que dan dólares, pero que no se pueden regalar, porque es dilapidar el futuro. Bueno, para eso también la integración regional viene a servir. Nos vamos directamente al cierre de la CELAC y al cambio de mandato. Ustedes me dicen si en este momento lo hacemos o no. Dale, vamos. Integración regional energética en los países de la CELAC. El señor presidente de la Nación somete al plenario para su aprobación los documentos. Bueno, entiendo que por consenso queda aprobado el documento entonces. Esta séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, escuchamos las palabras del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos y todas, a cada país que conforma parte de la CELAC, por el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de este año, por la ayuda, por la colaboración. Gracias, querido amigo Lula, por haber traído a Brasil nuevamente a la CELAC, donde siempre debió haber estado. Nos quedan muchos desafíos por delante. Hemos escuchado las palabras de todos, todas interesantes, todas valiosas, y tenemos que enfrentar esos desafíos juntos. Y tenemos por delante el desafío del año entrante de nuestro encuentro con la Unión Europea, que entiendo también va a tener mucha relevancia. Transmitiéndole una vez más mi gratitud a todos y todas, solo me queda poner a consideración la votación para que en el periodo 2023 la presidencia pro tempore de la CELAC quede a cargo de San Vicente y las Granadinas, y en persona de su primer ministro, el amigo Ralph González. Se invita al señor primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, a acercarse a la cabecera del plenario para la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore, en la que el señor presidente de la Nación hará entrega de los atributos que simbolizan el ejercicio de la presidencia pro tempore de la CELAC. A continuación, hará uso de la palabra el primer ministro Ralph González como nuevo presidente pro tempore de la CELAC para el periodo 2023-2024. My dear friend Alberto, the Querido amigo Alberto, President of Argentina, presidente de Argentina, the ancient warrior, el gran Lula. guerrero Lula. We were there at the beginning in Bahia. Estabas allí en el principio, en Bahía. It was a wonderful meeting. Fue una reunión maravillosa. Thank you for your Gracias. tremendous Gracias initiative in this por regard. esa gran iniciativa tuya en ese sentido. La verdad es que estoy To see seguro how your baby que has grown. debes estar feliz de ver cómo ha And we have crecido a lot of good work to do. tu bebé, ¿no? Y el trabajo que hemos hecho. We have had a long day, so you're not going to get Entonces, ahora any
tuvimos un largo speech día, from me other entonces than no minute. les voy a dar un discurso, First, I want to simplemente en unas thank you palabras. Quiero agradecer, for primero y principal, electing me agradecerles the por haberme elegido pro tempore president of CELAC como presidente pro tempore for de CELAC 2023. para el año St. Vincent and the 2023. Grenadines is San one of Vicente y las the Granadinas es smallest countries uno in de los this países más organization. pequeños en esta organización We have been working over the years y with hemos estado CELAC. trabajando a lo largo de los años con CELAC. The presidency of St. Vincent and the Grenadines La would be very presidencia collegiate. de San Vicente y Not only las in respect Granadinas CARICOM, we're the first CARICOM country Tiene- to hold the presidency. bueno, so fue el primer país de la CARICOM really en humbling. detentar esta presidencia, así que eso We nos are going to work very llena closely de orgullo. Y with vamos a all the trabajar states. de manera muy estrecha con todos los estados, eso buscamos. We want to build upon the tremendous work Queremos done by Mexico and capitalizar Argentina. el gran trabajo realizado por And I want to México rely y on por everyone Argentina. Y quiero descansar en to todos help us in this ustedes very para que important nos ayuden task. en esta And all tarea the tan importante. organizations, the allied Las organizaciones, agencies, las agencias those aliadas, which you have heard from, aquellos and those a which quienes you have not heard escuchamos y from. aquellos a quienes no escuchamos. Things are not falling apart. Las Percentage cosas no se están holding. desarmando. ¿Sí? Está funcionando, está And funcionando. we are not just Y having passion. no estamos simplemente teniendo pasión aquí. We have commitment. and Tenemos that's very compromiso y eso es muy, muy importante. important. I shall be saying this Voy a estar diciendo ages and ages esto hence. por Two años roads y años. diverged in the woods. Las And rutas I took the convergen one least y a traveled veces by, son divergentes y yo opté that por la has ruta made que es menos all concurrida the difference. y eso es lo que marcó la Thank you diferencia. very much. I have a Muchas plane to gracias, catch. muchas gracias. Tengo I que bang tomar the un gavel avión, and we go home. así que hago sonar el martillo y nos vamos a casa. De esta forma concluye la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Agradecemos la participación de todas las delegaciones y representantes de organismos regionales y multilaterales. Esperamos que su estadía en la República Argentina haya sido satisfactoria, deseándoles un muy feliz regreso. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, muy bien, tengo que agarrar un avión, dijo Ralph González, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que es quien va a conducir la CELAC en reemplazo de Alberto Fernández. Lo compartimos en vivo en la televisión pública y seguramente en algún momento, Nico Flor, ¿cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. El presidente Alberto Fernández hará un balance de lo que ha sido una gestión que, si bien en la agenda interna tuvo los problemas que conocemos, en la gestión internacional, la gestión de política exterior, me parece fue de lo más potente que tuvo el gobierno, ¿no? A mí algo que me pareció interesante, sobre todo de los discursos de hoy, mira, tengo algunos años como editor y estoy casi seguro que mañana vamos a escuchar o vamos a leer muchas noticias de tensa cumbre. Sí. Hoy lo que pasó, entre otras cosas, es Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, dijo que muchas de las naciones que están acá violan los criterios de la democracia y de los derechos humanos. Gabriel Boric habló de presos políticos en Nicaragua. Y yo lo que pensaba es como, está buenísimo que pase eso. O sea, que haya un lugar donde los representantes, los principales representantes, los mejores representantes que tienen un país, que son sus presidentes y presidentas, se pueden decir esas cosas en la cara y puedan discutir esas cosas en un espacio. Me parece que ese es el sentido de los organismos multilaterales. A mí no me parece que tenga que haber un criterio único y que se hable de... Después, claro, después uno tiene sus propias ideas y dice, bueno, a mí me gustaría que haya una organización regional que vaya para aquel lado, otros querrán que vaya para otro lado. De hecho, hoy Lacalle Pou, entre otras cosas, propuso que haya un tratado de libre comercio entre los 33 países que componen la CELAC, digamos, que tiene que ver con su línea ideológica, y eso está bien. Pero que eso que se discute afuera, que Patricia Bullrich discute con 200 venezolanos saliendo a la calle que huyeron de su país y viven acá como pueden, y ella, que digamos, medio caranché eso para instalar la venezolización de la CELAC, que es lo que quiso hacer básicamente,
Eso es una discusión, pero que las cuestiones de derechos humanos, de la situación de la democracia, de los avances de la derecha, se den en este ámbito. Me parece que está bien. Yo no veo que eso sea, que esté mal, que haya una tensa cumbre de la CELAC. Me parece que está bien que la calle Pou, si quiere decir eso, lo diga, y si alguien le quiere responder, que le responda. Si uno recuerda la reunión del No al ALCA, más tensión que en esa cumbre no había, y sin embargo fue muy positiva en términos de lo que pasó después en la región. Yo insisto, Nico, ya le quiero preguntar algo muy puntual a Flor, que me parece que acá hay también la intención de buscar mucha espalda para cosas que en las gestiones locales se complican por la polarización, por el avance de las extremas derechas y para la defensa de los recursos, que hoy ya nadie duda, es un discurso muy pero muy repetido, veremos cómo se traduce en políticas, la defensa de los recursos que hoy todo el mundo está observando, digamos, ¿no? Ahora vamos a entrar en eso. Y que es una cosa más, que lo dijo recién nuestro amigo de San Vicente y Granadinas. Hubo pasión, pero también hubo convicciones. Perdón que insista con esto, lo decíamos ayer cuando transmitíamos el acto en el Centro Cultural Kirchner. Si la política no emociona, si la política no conmueve, es muy difícil que le llegue a las sociedades, digamos, ¿no? Me parece que esta cumbre tuvo también un grado de emocionalidad muy importante con el regreso de Lula, pero también con otro tipo de gestos que vamos a ver cómo se traduce en lo que viene. Los empresarios, digo los porque en general son varones, ¿no? Sí, los titulares de las cámaras empresarias son la mayoría varones. ¿Qué piensan de esto, de la integración que se propone? Bueno, están, no sé si usar la palabra excitados, pero sí están muy emocionados. Le copa mucho al empresariado lo que está pasando de que Lula da Silva, presidente de Brasil, su primer viaje haya sido a la Argentina. Genera mucha expectativa, porque vos bien decías recién que la región está muy tensionada, vemos todas las crisis políticas que hay, pero te sumo algo, que es el mundo lo que está viviendo. Vos lees medios internacionales, todavía no hablan de guerra comercial, pero sí de una tremenda crisis comercial que hay entre Estados Unidos y China. Y ya se está hablando de que hay, digamos, distintas empresas que dicen, ¿cómo va a ser el capitalismo a partir de ahora? ¿Va a ser un capitalismo global como venía siendo o tenés que aliarte con, por ejemplo, una cadena global de valor occidental o elegir oriental? Bueno, en ese contexto, Argentina ahora no está sola, digamos, y tiene de aliado a la principal economía, bueno, junto con México, que es Brasil y que tiene ahí un apoyo. Entonces, se habla de una regionalización de la cadena de producción, es decir, para producir un producto desde el comienzo hasta el final, ocurra todo en la región. Claro, así es. De hecho, lo mencionaba recién Alberto Fernández, que decía, ¿cuál es el próximo paso de esto? Es el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Y ahí había mucha reticencia porque era, bueno, ¿qué va a pasar con algunas industrias si empezás a competir con Europa? Y de nuevo, ahora las empresas, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina sacó un comunicado que dice, ahora estamos con Brasil compitiendo, digamos. Ahí podemos generar una integración y producir mayor escala. Ya no hay más un cerrémonos, sino, está bien, si nos vamos a abrir, pero que sea con esta alianza. Claro. Por eso es que se lo ve bien desde el punto de vista internacional. Un empresario me decía, mucho empresario que antes estaba bolsonarista, ahora está más lulista. Se los veía ahí, de hecho vemos la foto. Hay una foto que no sé si trascendió, pero es un problemón eso, ¿no? En definitiva es un problema. Sí. Te podés poner contento, contenta ahora, pero siempre está el tema de hacés buenos negocios, te va mejor, pero sin embargo tenés una suerte de reacción ideológica que te impide. Si hay una cosa que pasa en forma permanente es la infravaloración de la carga ideológica de las élites. Claro. Que es como a mí con no es racional. No, a mí con este modelo estoy haciendo guita, pero de repente es como cuando llega el momento de votar, hay una carga ideológica que es un poco clasista. Votar. De hecho, en general no solemos elegir a quienes conducen las empresas más importantes de nuestra región, ¿no? No, pero digo, cuando llega el momento de votar, de elegir, claro, de votar elaborar ellos, políticamente. Exactamente, no solo de votar, sino de financiar campañas. Correcto. De hecho, me decía Gustavo Idígoras, que es un empresario muy importante del sector de la agroindustria, que todo lo que tiene que ver con el acuerdo que se viene entre el Mercosur y la Unión Europea estaba prácticamente cerrado con algunas cosas que faltan definirse, pero que es Europa el que no quería, porque no quería cerrar nada con Bolsonaro.
Es decir, muchas veces se dice, no, que el Mercosur se cierra. Bueno, nadie quería comerciar con Bolsonaro, no querían cerrar nada con Bolsonaro, y a partir de ahora se podría llegar a avanzar en eso. Lo que sí, también algo que recibieron con muy buenos ojos son los anuncios concretos que contábamos ayer, de mayor financiamiento, de mayores plazos, todo lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones, pero sí el empresariado ve muy lejos, te diría, el tema de la moneda común. La moneda común sur, esa sí se la ve más de largo plazo. Bien. Bueno, nos vamos a ir al living a nuestro primer entrevistado, no sin antes mandarle un gran abrazo a nuestra compañera Lucila Trujillo. Lucila versus Muela, round 2. Sí. Veremos mañana qué pasa. Hasta ahora es visitante un local, veremos cómo sigue la cosa mañana. Así que Luli, beso grande de todo el equipo. Nos vamos al living. Está Matías Capeluto con nosotros, que es el director de la Casa Patria Grande. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por haber venido. Ayer estuviste en una reunión muy importante con varios de los integrantes de la reunión, con varios referentes de los distintos países. ¿Qué balance hacen desde la Casa Patria Grande de estas jornadas? Estos 2 días que estamos viviendo son jornadas de fiesta, que, como decía recién Ralph González, es un momento también donde ponemos nuestra pasión en las calles, pero también es el momento de redoblar los esfuerzos y renovar nuestro compromiso por la integración regional. Ayer tuvimos la suerte de que algunas delegaciones que están participando de la CELAC visiten Casa Patria Grande, que es un espacio que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Carlos Pellegrini y Juncal, que está dentro de la Secretaría General de Presidencia, un espacio bastante emblemático para nuestra historia, porque ese fue el espacio asignado para Néstor Kirchner como secretario general de UNASUR en el año 2010 y que Cristina en el 2011 decidió fundar la casa, que con el macrismo se anuló y pudimos recuperarla en el 2020. Me estaba contando Matías fuera de aire que la Casa Patria Grande es el lugar donde se llevaron muchas de las cosas materiales de la sede de la UNASUR, que estaba en Quito, en Ecuador, y cuando asume Lenín Moreno, traiciona a Correa, cierra por completo. ¿Qué cosas trajeron? Y ahí es un edificio que está en la mitad del mundo, de 5.000 metros cuadrados, que había sido donado por Rafael Correa UNASUR, donde todos los países habían donado obras de arte, pero además estaba todo el archivo papel, los servidores, y todo eso Lenín Moreno lo desalojó, lo mandó a un depósito, y por iniciativa de Alberto Fernández y de Ernesto Samper, que fue uno de los secretarios generales de UNASUR, empezamos a recuperar y traer todos esos bienes. Lo primero, que fue lo más simbólico, en octubre del 2020, la estatua de Néstor Kirchner, que hoy está en la entrada del CCK, y los servidores, donde hay 20 teras de información de 12 años de trabajo de 23 mesas sectoriales de toda América del Sur, muy puntual y con resultados muy concretos. Bueno, si se cumple la vocación política de recuperar la UNASUR, seguramente todo ese material se lo van a pedir. Sí, a ver, disponible. No solo es ponerlo en valor, sino que está actualizado, porque los problemas entre el momento que cerró la UNASUR y los problemas que tenemos ahora, seguimos en el mismo camino. Entonces, es retomar y reactivar eso que rápidamente se puede hacer. En unos minutos vamos a charlar con Darío Piñotti, corresponsal del diario Página 2 en Brasil, a ver cómo repercutió en ese país la visita de Lula en la Argentina. ¿Cómo se traduce toda esta emocionalidad política, en el mejor de los sentidos, en transformación real de la vida de la gente? Porque da la sensación que hay una discursividad muy rumbeada hacia lo que fue la primera década del 2000, pero la gente no terminó viviendo mejor, o las expectativas no fueron cumplimentadas, digamos. Creo que hay un hecho que tenemos que tener en claro. Cuando cierra la UNASUR no hubo protestas populares en las calles diciendo por qué se cierra la UNASUR. Y me parece que eso es lo que nos tiene que hacer pensar cómo hacemos para integrar a los pueblos dentro de la integración regional. Y esta UNASUR 2.0 o esta nueva CELAC que se viene ahora, para nosotros lo que tenemos que hacer es animarnos a abrir las puertas de estos organismos y mecanismos hacia partidos políticos, movimientos sociales, sectores empresariales, sectores juveniles, porque la integración regional, que es algo que a nosotros, quienes estudiamos y trabajamos sobre eso, nos enamora, tenemos que hacer que toque la realidad, porque si no toca la realidad de lo que nos pasa a todos en el día a día, difícilmente convenzamos a los pueblos de que este es el camino, y hay múltiples estrategias que se estuvieron trabajando este año en la CELAC, pero esperamos ahora que con Rafa González también siga tomando impulso. Te doy un solo ejemplo. Sí. UNASUR había trabajado el banco de precios de medicamentos. ¿Qué era esto? Era un pequeño software donde todos los países de América del Sur habían determinado 20 drogas farmacéuticas, decían cuánto compraba cada estado y salían a comprarlo de forma conjunta, haciendo un ahorro de $1.000 millones por año.
Si eso lo ampliamos a la CELAC, incluyendo a México, con el mercado que tiene, reducimos para la carga de los estados miles de millones de dólares en la compra de medicamentos. Algo muy concreto que le soluciona la vida a la gente, que abarata los precios de los medicamentos. Eso es posible con coordinación y con trabajo regional. Nos vamos a Brasil. Está Darío Piñotti vía Zoom para charlar un rato con nosotros. Darío, ¿cómo estás? Aquí en Desiguales, Pablo Caruso te saluda. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo repercutió la visita o cómo está desarrollándose allí en Brasil la visita de Lula aquí en la Argentina? Dos respuestas a una sola pregunta. En el marco del Frente Amplio que componen varias fuerzas políticas lideradas por el Partido de los Trabajadores y por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, con apenas menos de un mes en el gobierno, esto fue muy bienvenido porque confirma las promesas del hasta hace poco tiempo presidente electo y ya el presidente en funciones de que iba a retomar la política de integración latinoamericana y el protagonismo brasileño en la región y en el mundo. Y esta presencia además retoma la tradición ya no solo del PT, de Lula, sino de los gobiernos democráticos de hacer el primer viaje al exterior a la Argentina, algo que se había roto, como también se afectó la democracia cuando llegó el gobierno de Jair Bolsonaro, que eligió no viajar a la Argentina como el primer gesto de lo que sería una diplomacia de no solo distanciamiento de Argentina y de la región, sino de hostilidad. Pero la otra parte de la respuesta es que grupos vinculados con los medios predominantes, grupos financieros, grupos que influyen en la formación por lo menos de la opinión publicada, han cuestionado, como ya se hacía, ya era esperable, todas estas iniciativas, fundamentalmente las relativas a la creación o al estímulo o al proyecto de creación de una moneda común, no de una moneda única regional, y a la destinación de fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para financiar el gasoducto Néstor Kirchner. Otra vez los viejos argumentos como que, por ejemplo, esto no se condice con una política de integración a las economías dominantes, al mercado global, y reitera, según esta percepción, que Brasil o que el gobierno de Lula hace una política exterior, uso las palabras de ellos, ideologizada. Claro, o sea, Darío, en realidad esas críticas son la expresión de lo que piensa el establishment económico respecto de esa agenda. Ahí hay una pregunta que recién la charlábamos con Matías. ¿Cómo va a ser cómo hace el gobierno de Lula? Porque desde lo discursivo, desde la emocionalidad de la recuperación de la integración y esos abrazos con Evo, con el presidente Alberto Fernández, creo que había iniciativas, Nico, no sé si tiene información, pero había iniciativas, coordinación de seguridad para ver si Lula y Cristina Fernández de Kirchner se podían encontrar. Pero ¿cómo se va a traducir eso en política concreta de transformación hacia dentro de Brasil? Va la pregunta para cada uno de nuestros países, pero en Brasil, ¿cómo lo ves? En Brasil, el gobierno recién nacido, surgido el 1 de enero, ya enfrentó un golpe de Estado. De manera que llevar a la práctica lo que el presidente Lula prometió no va a ser nada sencillo. Digo, Lula llegó el 1 de enero con un acto multitudinario, por lo menos para los números, para el estilo brasileño. Aquí había en Brasilia unas 300.000 personas, quizás nunca hayan habido tantas en la toma de posesión de un presidente, y una semana más tarde había 8.000 bolsonaristas destruyendo el Palacio del Planalto, el Palacio del Congreso y el Palacio de Justicia, reivindicando un golpe de Estado, y cuando se fugaron contando con el respaldo, la cobertura y la logística del ejército brasileño. De manera que la distancia entre los anhelos y la realidad se ahondan, si ya son vastos en la transición de cualquier gobierno a otro, mucho más en este, porque desde nuestra perspectiva no hay una transición de un gobierno a otro en Brasil, sino de un régimen político a otro. Incluso en palabras de Lula, esto se trata de reconstruir la democracia. Por tanto, es una faena nada sencilla y que empieza en el cortísimo plazo en garantizar que las Fuerzas Armadas respeten al gobierno constitucional. Pero Darío, no sé cómo eso será en Brasil. Es importantísimo configurar que no es un cambio de modelo, que es un cambio de régimen. Matías, te sumo a esto, porque la sensación es que las expectativas con las que ganan estos gobiernos implican un nivel de transformación, pero que quizá a veces escapa el análisis de que estos momentos y estos contextos no son exactamente los mismos de la primera década del 2000.
Hay un problema ahí entre lo que se le demanda, la expectativa y la realidad de la complejidad del momento. ¿Cómo ves esa tensión? Analicemos como dato de que lo que se denomina marea rosa con Néstor, con Chávez, con Lula, cuando gobernaron sus primeros años de gobierno no tenían WhatsApp. Digo, el mundo funcionaba de otra manera y hoy este nivel de demandas que... No, y acá no había antikirchnerismo, que es un dato importante, digamos, Sí. ¿no? La derecha estaba aniquilada. Sí, hoy lo que estamos viendo es una derecha fascista que está convocando a sectores de la población, incluso en contra de sus propios intereses, a hacer lo que hicieron, por ejemplo, en el 8 de enero en Brasil. Y ahí me parece que hay un dato que debemos nosotros repensar esta democracia, porque este nivel de demanda que los estados no están pudiendo cubrir, Sí. lo que genera son pequeños sectores fascistas que van en contra de sus propios intereses y de la democracia. Entonces, esto que está pasando en América Latina, pues no es un problema ni nuestro ni de Brasil, necesita una salida, una solución conjunta. Por eso esta reunión de CELAC necesita más encuentros durante el año para discutir específicamente cómo le damos soluciones a los pueblos con estos mecanismos. ¿Una reflexión sobre esto, Darío? Añadiría lo que dice Matías, que tampoco en aquella década había CEPAC. La CEPAC, esa coordinación de fuerzas políticas de ultraderecha que en la medida en que uno comienza a acercarse a ellas, recientemente hubo un evento regional en México donde participaron algunos representantes de la extrema derecha brasileña y argentina y en particular Steve Bannon, el ex superasesor de Donald Trump, comienzan a aparecerse o a tomarse, pueden ser observadas no solo como eventos de intercambio de opiniones, sino como eventos en los que se diseñan o se trazan planes o conjuras para amenazar a las democracias regionales. Digo esto porque ya no se trata solo de enfrentar a gobiernos de ultraderecha, sino de una ultraderecha que tiene dimensión planetaria, muchos recursos y tal vez, esto es una conjetura, pero algunas fuentes con las que hablamos hace algunas semanas en Estados Unidos dicen que es una conjetura que puede tener cuerpo, el respaldo también económico de sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y en particular de Miami. Claro. Recién decíamos, Darío, Matías, que la integración aparece como un anchar la espalda, digamos, tanto para frenar el avance de la derecha antidemocrática, para lograr mejores recursos, para llevar adelante transformaciones, y yo sumaba, a partir de lo que vamos a ver ahora, la defensa de los propios recursos que todo el mundo ve que acá están, digamos, ¿no? Vamos a escuchar a Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur. El jueves pasado hubo una reunión del Consejo del Atlántico, muy vinculado a la OTAN, una suerte de usina de pensamiento. Participa Henry Kissinger, Condoleezza Rice, ex integrantes de la CIA de los Estados Unidos, ex militares, etc. Y decía esto, presten atención. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Intensificar el juego, este inventario que hace, la tienen clarísima, es un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. Agarrémonos fuerte, ¿no, Matías? Sí, esto no es nada nuevo. Sí. Perón en la Hora de los Pueblos en el 68 ya hablaba de que esto existía, pero nunca fue tan obsceno de verlo así por televisión. ¿Por qué se desintegra UNASUR? En UNASUR existía el Centro de Estudios de Defensa donde todos los ministerios de defensa y los ejércitos tenían un espacio donde estaban los 365 días del año trabajando sobre la defensa de los recursos naturales suramericanos. Por algo se destruye y acá vemos cuáles son las explicaciones y las causas de eso. El tema de los recursos naturales hoy lo que necesita es mayor coordinación latinoamericana. Los estados son mucho más débiles para enfrentar este tipo de discursos. Y lo que vimos también con el avance de la derecha de los últimos años es que volvieron a instalarse en ciertos ejércitos y ministerios de defensa que tenemos que pensar que la defensa de los recursos no es solo una cuestión de defensa en cuanto a ejércitos, sino también en defensa de soberanía. Y ahí la cuestión de ciencia y tecnología, donde estamos hoy América Latina
Argentina es de las regiones del mundo más retrasadas en inversión en ciencia y tecnología. Representa el 0.62 de la inversión mundial en ciencia y tecnología. Requiere que necesitamos sentarnos y tener mesas de trabajo que lamentablemente la derecha destruyó en los últimos años y que ahora esperamos reconstruir. Darío, lo último, ¿crees que hay riesgo de malvender o hacer entrar de una manera muy poco soberana estos recursos en el comercio mundial? Probablemente porque, sumándome a lo que decían recién ustedes, recuerden que cuando en Brasil fueron descubiertos los recursos gigantescos de petróleo en aguas ultraprofundas, en los yacimientos ubicados a más de 5.000 metros de profundidad, ¿qué ocurrió por primera vez en décadas? La cuarta flota norteamericana de Estados Unidos volvió a navegar frente a las costas de Brasil, de manera que aquí, cuando está en juego la disputa de recursos naturales, sea petróleo, sea litio, el factor fuerzas armadas de Estados Unidos, pero también factor fuerzas armadas locales, en el caso de las brasileñas, que dejaron hace mucho tiempo de ser aquellas que se enseñoreaban con una doctrina nacionalista, pasaron a ser fuerzas armadas prácticamente de ocupación, son un actor político gravitante. Y en el caso de Brasil, tal vez, y vuelvo al tema de las ultraderechas, hacen que el proceso de radicalización extremista, de radicalización política en Brasil, tenga como agravante la componente militar, con una presencia probablemente superior a la del resto de los países de América Latina. Darío, gracias como siempre, un gran abrazo. Matías, lo mismo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, nos vamos a ir a la mesa a seguir charlando sobre estas cosas. Vamos a hablar de energía con Flor en un minutito nada más, porque la energía está en el centro de estas discusiones en la CELAC, ¿no? Así es, sí. De hecho, escuchamos muchas cosas que se charlaron, pero hubo anuncios concretos. Por un lado, el que hablábamos ayer del financiamiento que van a tener las empresas, pero lo cierto es que el otro bien concreto, y te diría que uno de los más importantes, es el que tiene que ver con la energía, porque ahí Sergio Massa, el ministro de Economía, dio números concretos de cómo Brasil va a financiar Vaca Muerta para que efectivamente los recursos que hay en Vaca Muerta lleguen a Brasil y eso genere mayores exportaciones para Argentina por un lado, y por otro lado, el gran incentivo de Brasil, que más allá de que Lula y Alberto se puedan llevar muy bien, es un recontra incentivo para Brasil estar aliado con Argentina si le da energía barata. Sí, claro. Bien, pasamos en concreto a qué acuerdos se firmaron. Sí, de hecho trajimos para mostrar, por un lado, fíjate lo que dijo Sergio Massa en el Financial Times, un medio inglés, decía, las exportaciones de gas y el litio ofrecen a Argentina una oportunidad de crecimiento fenomenal, usó esa palabra. Pero mira esto, aumentarán la capacidad para pagar a sus acreedores, o sea, a quienes le debemos pagar la deuda, a partir de 2025. Me acuerdo en la entrevista que le hace Horacio Berbisky a Massa, Berbisky le dice, che, pero ¿va a estar la guita para pagar todo lo que se debe? Y Massa dijo, y más. Claro, pero fíjate, todo esto se concreta. Tenemos los recursos, planeamos explotarlos, pero todos esos dólares van a ir para mejorar nuestra vida, hay que pagar la deuda. Está hablando en el Financial Times también, ¿no? No era una nota. No, sí, es dar una señal muy fuerte, efectivamente, es decir, en el 2025, cuando haya que pagar la deuda, los dólares van a estar. Es dar una señal al mercado. La tuya está, le dijo. La tuya está. Pero fíjate, trajimos dos placas muy concretas de números para que veas lo importante que es la alianza en materia energética con Brasil. Dijo Massa, este financiamiento con un banco brasilero va a ser de 1.800 millones de dólares para que haya un gasoducto que a partir de septiembre, puso un mes concreto, se comience a exportar gas a Brasil. Y después, por último, mirá estos números que te traje de cómo esos dólares que se te iban por la energía, porque tuvimos que importar energía en el 2020 a un precio altísimo por la guerra, el año pasado hicieron, si lo podemos ver, que tengas un déficit de 5.000 millones de dólares. Y mira lo que proyecta Massa para el 2025, superávit de 12.000 millones de dólares solo por la balanza comercial energética. Esto es la diferencia entre lo que le vendes al mundo en materia de energía y lo que le compras. Yo tengo bastante claro que Patricia Bullrich quería meter preso a Maduro ni bien pise el suelo argentino. Lo que no tengo muy en claro es qué grado de acuerdo tiene con este tipo de política, es decir, cuál es la mirada de la oposición más importante hoy en la Argentina respecto de estos números. No lo tengo claro. Respecto al gasoducto, yo si
fantaseo con gobernar y tengo un gasoducto que me va a ayudar a resolver el déficit o al menos achicarlo, me parece que estaría a favor, ¿o no? Sí, el tema es cómo, digamos, de una manera soberana, entregándole todo el juego a los amigos de siempre, no lo tengo claro, pero se habla bastante poco de esto, digamos, ¿no? Sí, de hecho, si uno le consulta a los sectores empresarios del área energética, lo que te dicen no es aguante Mauricio Macri, porque recordemos que en el 2019, cuando Macri pierde las PASO, lo primero que hace es congelar la nafta, no cumplir con los contratos en vaca muerta, es decir, tampoco ahí es que se lo ve como a un gran aliado, sino que se recuerda eso. Ahora, sí es cierto que por ahí una diferencia que hay es que yo lo que veo es que los dos sectores, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, les interesa desarrollar este sector. La gran duda es hacia atrás, digamos, las distintas cadenas industriales, ¿cuánto lo quiere desarrollar? El Frente de Todos te dice, quiero desarrollar las cadenas industriales, todo lo que hay aguas atrás y aguas arriba de lo que tiene que ver con la energía. Ahora me genera duda qué pasa del otro lado. Bien, para mí hay una prueba muy clara de que Juntos por el Cambio está a favor del gasoducto. No lo critica. Sí, está bien, por eso insisto que la diferencia es lo que dice Flor, cómo, desarrollarlo cómo y con quién te... El tema es que haces con lo que vos, con los recursos que vos vas a sacar por ahí. Bien, Flor, ¿estamos con energía? Bueno, muy bien. Vamos a hablar con Nico de política local porque Mauricio Macri recibió a Patricia Bullrich, pero quiero decirles que ya está en el living de Desiguales Enrique Esteves, que es el presidente del Partido Socialista, el secretario general del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe, es diputado nacional. Vamos a preguntarle a ver cómo va a trabajar en un congreso que aparece trabado para asuntos importantes por el tema del juicio político. Nico. Mauricio Macri conduce al PRO a control remoto desde Villa Langostura, donde se instaló 3 días después de concluido el Mundial. Más me da espionaje la placa. Me da, ¿no? Sí, da medio Gran Hermano, ¿no? Da Gran Hermano. Gran Hermano, habría que discutir. ¿Quisiste dar un mensaje subliminal? No, yo no tengo nada que ver con esto. Yo con muchas de las personas, no sé si con las que están ahí, pero con algunas personas que trabajan ahí, yo debería poder seguir hablando en mi vida. Así que sí, el próximo, aunque sea, pónganle colores, aunque sea. Estuvo hoy Patricia Bullrich, que se instaló 2 días en la casa de Mauricio Macri. Para mí hay un gesto perfecto de... O sea, nada demuestra más la jefatura de Macri del PRO, si es que alguien en algún momento la puso en cuestionamiento, que es la peregrinación a Villa Langostura, que es permanente de todos y la única posibilidad que vos tenés de tener un mano a mano con Macri es ir a verlo. No se va a mover. De hecho, yo conté acá que en la última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que fue por Zoom, estaban todos de vacaciones, básicamente, Macri se conectó de Villa Langostura, dijeron, che, la próxima en febrero debería ser presencial. Y medio que nadie se animaba a preguntarle a Macri si iba a estar, porque no sabían bien cuándo volvía de las vacaciones, etcétera. Estuvo, te decía, Patricia Bullrich se instaló como huésped en la casa de Macri, más jefe no existe. Horacio Rodríguez Larreta alquiló una casa en el mismo country que Mauricio Macri para poder verlo. Hablamos de Cumelén ahí en Villa Langostura. Mirá esto del tuit de Patricia Bullrich de hoy con la foto de familia. Ahí está con Guillermo Yanco, que es su marido, y Mauricio Macri con Juliana Aguada. Dice, gracias Macri por recibirnos estos días. Agradezco la calidez y la claridad de las ideas. Vamos a poner a Argentina en el camino correcto. Está ahí. Y quédate con la última frase. ¿Somos el cambio o no somos nada? Retén esa frase. Mauricio Macri, en esta de la peregrinación al sur, el sábado, este sábado que pasó, encabezó el foro de legisladores provinciales del PRO. Es decir, los legisladores, los dirigentes, los diputados provinciales del PRO que componen las legislaturas de todas las provincias fueron en peregrinación a Bariloche a escuchar a Macri. Tenemos una plaquita de una de las frases que le dejó Mauricio Macri en esa reunión, que es... Fíjate si no encontrás algo parecido al tuit de Patricia Bullrich. Claro, al final. La unidad es importante, pero lo más importante, lo que no podemos negociar, es el cambio. Lo viene reiterando esto. Sí, Macri, sí. De hecho, si querés hacer una interpretación maliciosa, básicamente lo que ve Macri es que hay un montón de candidatos dando vuelta, pero ¿sabés qué es esto? Esto es el Candidatos al Modelo. Es la adaptación del Candidatos al Modelo. Es como... Sí, corran todos. Vos querés Patricia Bullrich ser, Horacio vos también, María Eugenia Vidal querés. Tenemos 6 candidatos, el PRO tiene 6 candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, todos adentro, pero los límites son estos. Y el que está poniendo los límites de por dónde tiene que conducirse el PRO es Mauricio Macri desde Villa Langostura. Y con este tipo de declaraciones.
Un dato más, dos datos más. Referido a lo que decía Flor sobre los empresarios y cómo interpretan algunos gestos, lo de Rodríguez Larreta yendo a Villa Langostura no le sirve a Larreta para ganarse el amor del Círculo Rojo. Te lo explico en una línea. Por más que los empresarios tengan una carga ideológica muy grande, los empresarios buscan moderados. Los empresarios hoy tienen dos candidatos propios, uno en cada espacio, que son Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Pero te lo dicen, dicen, nosotros la vía que queremos es esta, no queremos los extremos. Cuando los extremos dentro de su propia lectura, sí, claro, no dentro de la mía, que la podemos discutir, no le interesa a nadie. Cuando Rodríguez Larreta peregrina a Villa Langostura, complica esa lectura, porque ¿cómo se lo ve? Se lo ve como un subordinado. ¿Sí? Y esto me lo decía un empresario. Dice, o sea, más le garparía para ese público que Horacio Rodríguez Larreta le dé pelea a su padre. Exactamente, en este caso. Exactamente. El famoso, ¿cuántas veces escuchaste hablar del parricidio nunca cometido de Larreta a Mauricio Macri? Se escribió, creo que todos los que escribimos alguna nota en su vida usamos esa palabra, pero segurísimo, segurísimo, segurísimo. Y te doy un último dato. Esto es un poco más viejo, pero me lo contaron y me llamó mucho la atención. Mauricio Macri, cuando presentó su libro Mar del Plata, que lo hizo a un público, después de esa presentación se cruzó al Costa Galana, eso fue en Playa Grande, en un evento en Playa Grande, se cruzó al Costa Galana y tuvo una reunión más privada con dirigentes del PRO y con muchos empresarios, gente de negocios. En esa reunión que tiene que ver con hacia dónde quiere conducir Mauricio Macri, y en esto es la unidad es importante, pero lo más importante es el cambio, es decir, o sea, todo bien con la unidad de Juntos por el Cambio, pero si la unidad de Juntos por el Cambio nos va a condicionar el cambio, no me interesa tanto. En esa reunión con legisladores, había muchos dirigentes propios y había muchos empresarios. Mauricio Macri hizo una pregunta. Preguntó si existían posibilidades legales de, en la provincia de Buenos Aires, dos candidatos al presidente lleven el mismo candidato a gobernador. Bien. ¿Cuál es la idea? Con su fantasía, que en la boleta que tenga a Javier Milei como candidato a presidente, el candidato a gobernador de abajo sea el mismo que en la lista del PRO. Hasta donde sé, articularlo jurídicamente es muy complejo, no imposible, porque unas dependen de alianzas provinciales, otras de alianzas nacionales. No nos vamos a meter en tecnicismo de legislación electoral, pero aunque sea, se le despertó esa curiosidad. Voy yendo al living, Nicolás, pero en breve quiero que charlemos sobre... Me llama la atención una encuesta que hizo Federico Aurelio y ponía como candidato o candidata de Juntos por el Cambio a la fórmula Larreta-Bullrich. Y después alternaba, o Alberto Fernández por el Frente de Todos, o Sergio Massa por el Frente de Todos, pero siempre la candidatura o la fórmula era Larreta-Bullrich, pero lo charlamos en otro momento. Bueno. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Gracias. Del Partido Socialista. ¿Cómo ves la situación en el Congreso? Integra además el interbloque federal. ¿Y cómo se van a comportar de cara a lo que el oficialismo dice es un torniquete en el Congreso para que no funcione por el tema del juicio político de la Corte? A ver, bueno, vamos a funcionar como venimos funcionando, ¿no? Intentando cambiar esta dinámica de bloqueo, no del Congreso, después podemos profundizar en eso, pero sí de los temas y de los problemas en la Argentina, ¿no? Que siempre venimos no solamente repitiendo los problemas año tras año, sino que profundizándolos en algunos casos. El Congreso para atrás en el último tiempo ha funcionado. Hemos tenido sesiones, uno obviamente que tiene una mirada quizá crítica. Nosotros venimos proponiendo salir de las sesiones especiales convocadas por un solo bloque y volver a las sesiones ordinarias, ¿no? Con un temario que surja de la reunión de labor parlamentaria con los presidentes y presidentas de los distintos bloques y que esto nos permita bueno, tener un funcionamiento más acorde a la realidad de los problemas de la gente. Creo que pero si eso hasta cuando funcionó fue con temarios consensuados en general, o si no, los que no tenían votos a dar una discusión, digamos, pero siempre funciona así. Lo que no hay ahora es eso, incluso con temas consensuados. Exactamente, no son temas consensuados, es decir, el temario lo propone un bloque que es el oficialista, el bloque del Frente de Todos, con temas que hay acuerdo que vienen de las comisiones, pero es una convocatoria especial, desde un solo bloque, no como debiera ser, digamos, por regla, que es una sesión ordinaria convocada por la labor parlamentaria. Y esto no es nuevo, porque también sabemos que ha habido momentos en los que no hemos podido avanzar en temas
por distintas miradas incluso dentro del propio oficialismo, ¿no? Y esto es algo que claramente también, cuando fue el momento de debate, fundamentalmente respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, trabó de alguna manera, como hay otros temas en la actualidad, ¿no? Como es la elección del Procurador General de la Nación, que hace muchísimos años que no lo tenemos en nuestro país. Son temas que si no hay un acuerdo mayoritario, amplio y con distintos partidos de expresiones políticas, son temas de difícilmente poder avanzar. Ahora, pero Enrique, ahora hay una situación muy puntual que es, hay una serie de temas muy importantes, el tema de la moratoria jubilatoria, la creación de universidades y varios otros más, y hay un sector que dice, mirá, si ustedes no bajan el tema del juicio político a la Corte, nosotros no vamos a dar quórum para eso. Sobre esa escena, ¿vos qué opinión tenés? A ver, nosotros no estamos de acuerdo con el juicio político. Creemos que desde el punto... ¿Por qué? Creemos que desde el punto de vista político es inviable y creemos que desde el punto de vista institucional es hasta irresponsable, podríamos decir, ¿eh? Porque estamos ¿El Poder Judicial entrando... funciona bien en la Argentina? No. Ahora podemos profundizar también en eso, pero digamos, estamos entrando en el último año de un mandato de un gobierno que no ha podido completar el número de la Corte. Estamos en el último año de un gobierno que, la verdad, en esta situación de conflictividad y de confrontación permanente no se ha podido dar respuestas a los problemas de la gente. Y yo creo que la agenda de las dos principales fuerzas políticas de nuestro país, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, está basada en relatos que cada día quedan más lejos de los problemas de la gente. ¿Y por qué digo esto? Pero para vos, porque ¿crees que los chats del Lago Escondido no tienen nada que ver con los problemas de la gente? No. Yo creo que los chats del Lago Escondido, como otros temas de los últimos 40 años en la Argentina, tienen que ver con un profundo problema que tenemos en el Poder Judicial y un profundo problema que tenemos en la política. La justicia de hoy es la consecuencia de los últimos 20 años de gobierno, de los cuales 16 se van a cumplir dentro de muy pocos días o tiempo del Frente de Todos o del Frente para la Victoria, y 4 años de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. Es decir, está claro que necesitamos una reforma del Poder Judicial para que sea más transparente, para que sea más ágil, para que pueda dar respuestas a los problemas de la gente. Pero esto no va a darse por una mayoría coyuntural que se busque a regañadientes, sino con un acuerdo democrático más amplio. Porque no es una reforma para salir de una coyuntura, es una reforma para devolverle la confianza al Poder Judicial, que esa reforma la tiene que impulsar la política, que también tiene desconfianza por parte de la ciudadanía y que tiene que tener una mirada a mediano plazo. Y en esto te doy un ejemplo muy concreto respecto de la justicia y la política o el poder legislativo. Hay una comisión bicameral que es la que se tiene que encargar de llevar adelante la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, es decir, pasar de un sistema escrito, engorroso, poco transparente, digamos, a un sistema acusatorio que es oral, más rápido, más transparente. Esa comisión hace más de un año que no funciona. Le tocaría a la provincia de Santa Fe, mi provincia, empezar con la implementación de este sistema acusatorio. Una provincia que ustedes saben tiene graves problemas vinculados a la violencia, vinculados al narcotráfico. Sí, claro. Tenemos exactamente la misma justicia federal que hace casi 40 años. Entonces, esto no es un problema del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Es una deuda de la democracia y esto es lo que lleva, ustedes lo conversaban anteriormente, por problemas de la región, a que surjan expresiones antidemocráticas y antisistema. Entonces la política, entendiendo en la política las distintas miradas ideológicas, conceptuales, tiene que cumplir su rol. Y si no cumple su rol, las instituciones se debilitan porque están trabadas. Un país que no podemos elegir el Procurador General, que no podemos elegir tampoco el Defensor del Pueblo. Entonces la Constitución establece mecanismos que por la dinámica política que tenemos hoy en la Argentina, lamentablemente no fluyen, ¿no? Nico. Enrique, vengo a proponerte un sueño que es dar la discusión de un poco sacada de contexto, fuera de clima, fuera de condicionamientos políticos, ir a las cuestiones de fondo. Puntualmente sobre los 3 proyectos de reforma judicial que están en la Cámara de Diputados, que ya tienen media sanción del Senado, me interesa saber qué pensás. Ir al fondo, ir a los proyectos directamente. El proyecto para llevar el Consejo de la Magistratura a 17 miembros y que no lo presida la Corte Suprema, vos como diputado, o el socialismo como espacio, o el interbloque federal como interbloque, ¿tiene alguna posición? A ver, te puedo hablar como bloque socialista. Sí. Lógicamente, en el interbloque federal nosotros no estamos de acuerdo con dar ningún debate parlamentario
que contemple modificaciones en términos institucionales, como es el Consejo de la Magistratura, la integración de la Corte, la reforma de la Procuración. O el juicio político, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque insisto en esto, no puede depender de una mayoría circunstancial. No puede ser la mirada de un espacio político. Necesitamos construir una mirada común. Pero vos Ustedes sabés que hablaban eso puede de llevar mucho tiempo, puede ser una situación exactamente. muy ideal y hasta utópica y nunca termina de transformar cosas que son muy urgentes. No es utópico. Además, aunque sea una mayoría circunstancial, es la mayoría que representa hoy al pueblo argentino, digamos, ¿no? Exacto, pero no es utópico porque, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que subsanar algunos problemas que tenemos en nuestra democracia. Vivimos en un país que tuvo un atentado a una embajada, como la de Israel, a la AMIA, la explosión de Río Tercero, de una fábrica militar, lo que ha sucedido con Nisman, ¿no? Y todos hechos en algunos de impunidad y en otros donde hay una falta de credibilidad en lo que resuelva la justicia. Necesitamos devolverle la confianza del sistema, digamos, de la ciudadanía al sistema de justicia. Y eso lo tenemos que hacer en el marco de un acuerdo. Quiero darte dos ejemplos nada más, regionales, que la región nos sirve para analizar, ¿no? La calle Pou fue con Sanguinetti y con Mujica a la asunción de Lula. Lula, para lograr encauzar la situación de Brasil, tuvo que contemplar un acuerdo con sectores con los que él siempre estuvo enfrentado, incluso muchos que apoyaron en su momento a Bolsonaro. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de una estabilidad política que nos permita avanzar en estos temas. Un segundito, ya venimos, seguimos charlando con el diputado Enrique Esteves, tenemos que hacer un corte y estamos en Desiguales. Dale. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA para este verano y los canjeé por este hotel espectacular. Qué lindo cuando la ves. Canjea puntos por vuelos, hoteles y excursiones de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. Llegó Betson a la Argentina, el líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite y ganá. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en betson.bet.ar y empezá a jugar con los grandes. Betson, tu sitio de apuestas online. Tener lo último, los likes, los views. Y darte cuenta de que mejor es escucharte a vos misma. Ahí es cuando sabes lo que sentís. Y eso es seguir tu motor interno. Es reinventarte, porque siempre hay un nuevo camino para recorrer. Con Infinia, tu motor anda mejor. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a altas temperaturas, entrenamientos exigentes y altos niveles de estrés. Condiciones extremas necesitan protección extrema. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Rexona, no te abandona. Vuelvo con la copa a casa, se lo prometí a mamá. Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad. Jugador del año, paso de gol con un caño, Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa. Jugando descanso en el campo, rivales se quedan gritando con bronca. Goles con roca, ves, si esta vez al día te toca levantar copa. Después, ganamos la otra. Este verano, hidratación profunda y sin frizz. Con ingredientes expertos en el cuidado de la piel, ahora en tu pelo. Nuevo Sedal ácido hialurónico y vitamina A. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos deja el ramo, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical. Y en un instante sin saber, no dejamos ni una ramita de ilusión para dar tu huella de tu
llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a altas temperaturas, entrenamientos exigentes y altos niveles de estrés. Condiciones extremas necesitan protección extrema. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Rexona, no te abandona. Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA para este verano y los canjeé por este hotel espectacular. Qué lindo cuando la ves. Canjea puntos por vuelos, hoteles y excursiones de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. ¿Estatus? A 10 metros del punto de inicio. ¿El viaje está monitoreado? Totalmente. ¿Botón de emergencia? Preparado. Viaje listo para iniciar. En Didi tenemos más de 20 funciones de seguridad. Regístrate en Didi Conductor y hacé de cada viaje un éxito. Didi, cada viaje un éxito. Bueno, seguimos unos minutitos más con Desiguales, pero ya viene la cuarta luna de Cosquín. Hoy una de mis noches favoritas, porque está Bruno Arias, como veíamos en el avance. Está Horacio Vanegas, me encanta, santiagueño, mucha chacarera. Y está Luis Salinas, también va a ser una noche espectacular. En un ratito nomás. Nico, ¿qué te quedó pendiente? No, de decirle algo a Enrique, que yo entiendo esa posición de necesitamos un gran acuerdo para modificar toda la justicia. Ahora, mientras ese gran acuerdo no se da, la justicia hoy tal como funciona, además de mal, que esa es una adjetivación, funciona en una dirección también. Es decir, cuando tiene que fallar, por ejemplo, coparticipación, falla hacia un espacio político. Las causas de espionaje del expresidente se mueren. El procurador interino, Eduardo Casal, es alguien que, si le vos preguntás al diputado del PRO, quisieran que se quede a vivir ahí. Entonces digo, mientras vos no reformes, mientras vos buscás esas mayorías, uno de los sectores que necesitás para esa mayoría, le conviene el status quo. Sí, digamos, eso... Analizando una foto, digamos, ¿no? Sí. Si analizamos, no me meto en los 20 años, si analizamos los últimos 25, 30 años de la historia política y judicial de la Argentina, ha habido muchos magistrados que han fallado en un determinado momento sobre un tema de una manera y sobre el mismo tema, con otro gobierno de turno, en una dirección totalmente contraria. Por eso digo, nosotros tenemos que hacernos cargo de los déficits que tienen, en este caso, el Poder Judicial. También necesitamos una reforma política en la Argentina. Vuelvo a insistir en esta idea. La falla de las instituciones, de la política, de la justicia, hace que haya desconfianza y crecimiento de propuestas políticas que son antidemocráticas y antisistemas. Y esto se tiene que parar con un acuerdo de la política, con todas sus miradas, pero tiene que haber un piso común de acuerdo. Si no, desde nuestra humilde opinión, digamos, son temas que no se van a poder resolver. Enrique, la última, un tema muy caro para santafesinos y santafesinas. ¿Por qué no sale la ley de humedales? Bueno, evidentemente, por un lado falta una voluntad política, en este caso del oficialismo de turno, pero en general de los oficialismos provinciales también. Cuando hablamos de humedales desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Hay distintas actividades económicas o productivas, uno siempre lo vincula al tema agropecuario, no es así, creo que el principal escollo en este momento, y se vio muy públicamente de manera muy notoria, ¿no? Los gobernadores del norte mandaron una nota y suspendieron una comisión del Congreso. Minería de litio, ¿no? Emplazada, exactamente, y esto, lo peor de todo, es que no podemos conversarlo de manera pública y entendiendo que nuestros recursos naturales, como lo decía esta militar norteamericana, son importantes y estratégicos, nada más ni nada menos que el agua, ¿no? Entonces, cuidar los humedales es cuidar nuestros recursos naturales, es cuidar, bueno, obviamente nuestra soberanía, pero es también tener una mirada diferente al futuro. Y acá ha habido distintas cuestiones que no se han podido trabajar en el Congreso. Biocombustibles es otro, ha habido una gran presión obviamente de la industria petrolera. Tenemos que tener un debate y una mirada común de lo que queremos hacer también con una transición energética que necesitamos, y no puede haber un falso debate que no va a tener nunca una conclusión, ¿no? Que es discutir como cosas opuestas el cuidado del ambiente y la producción.
Hoy no hay ningún tema que nosotros podamos abordar en materia de políticas públicas que no podamos incorporar la mirada del cuidado del ambiente. Esto es fundamental y yo espero que en este tema de integración americana, latinoamericana, en el Mercosur, Lula ha dado un paso muy importante. Espero que lo podamos trabajar también regionalmente. Enrique, gracias por haber venido. A ustedes, muy amables. Bueno, nos vamos a la previa del festival con Marcelo Iribarne y María Eugenia Molinari en la previa a la cuarta luna de Cosquín. Y seguimos por la televisión pública, por supuesto. Mañana Desiguales, 8 de la noche. Chau.